Después del funeral de mi esposo, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Los días se fundieron en una franja gris, sin sabor, sin sonidos, sin futuro. En nuestro apartamento en la colonia Roma, reinaba un silencio extraño, uno que oprimía más que cualquier grito. Su chamarra de piel todavía colgaba en la entrada. En el bolsillo estaban las llaves de su camioneta. Las tomé varias veces en mis manos y no podía entender por qué estaban aquí si él ya no estaba. Parecía que simplemente se había retrasado y que en cualquier momento giraría la llave en la cerradura. Pero la realidad regresaba en los pequeños detalles, en los documentos sobre la mesa, en la carpeta con sellos oficiales, en el certificado de defunción que me daba pánico abrir. Tenía que ocuparme de los trámites. La gente a mi alrededor decía las palabras correctas: sé fuerte, Elena, el tiempo lo cura todo. Pero el tiempo no curaba. Solo me recordaba que él ya no estaba. El banco era el último lugar al que quería ir, pero era allí donde se encontraban nuestros ahorros, los créditos, las cuentas. Metí los papeles en mi bolso, me puse mi abrigo negro y salí a la calle. El día en la Ciudad de México era frío, húmedo, con un cielo plomizo que parecía estar de luto también. De camino, recordaba cómo abrimos juntos esa cuenta de inversión. Él se reía entonces, diciendo que estaba ahorrando para nuestra vejez junto al mar en la Riviera Maya. Sonreí a través del dolor. No habría vejez junto al mar. En la sucursal del banco todo parecía demasiado normal. La gente hacía fila. Alguien discutía las tasas de interés, otro se quejaba de una comisión. El mundo seguía girando, y eso me irritaba. Tomé un turno y me senté junto a la ventana. El número en la pantalla cambiaba lentamente. Cada minuto parecía una eternidad. Cuando por fin apareció mi número, me acerqué al mostrador. Una joven empleada con un moño impecable me sonrió amablemente. ¿En qué puedo ayudarla? Mi voz sonó ajena, como si no fuera mía. Quiero cerrar las cuentas de mi esposo. Falleció. Le entregué los documentos. Ella asintió. Su expresión se volvió seria. Sus dedos teclearon rápidamente. Yo miraba la pantalla, pero no veía nada, solo el reflejo de mi propio rostro pálido. Pasaron unos segundos, luego otros más. La chica frunció el ceño, se inclinó más hacia el monitor. Disculpe, dijo con cautela. ¿Está segura de que se trata de esta persona? Claro que estoy segura, sentí una punzada de irritación. Es mi esposo. Aquí está el certificado de defunción. Revisó los datos una vez más, luego me miró de una forma extraña, como si yo hubiera dicho algo absurdo. Según el sistema, el titular de la cuenta estuvo personalmente en esta sucursal ayer. Las palabras no llegaron a mi cerebro de inmediato. ¿Ayer?, pregunté de nuevo. Sí. Firmó una solicitud para cerrar el depósito y retiró una suma considerable en efectivo. Solté una risa nerviosa, casi histérica. Eso es imposible. Su funeral fue hace 3 días. La empleada palideció. Giró el monitor hacia mí. En la pantalla había una marca electrónica, visita personal. Firma confirmada. Y debajo un escaneo de la firma. Su firma. La conocía mejor que la mía. Cuántas veces lo había visto trazar esa letra larga al principio de su apellido, como inclinaba ligeramente los últimos trazos. Se me nubló la vista. Es un error, susurré. Confundieron a un cliente. Los datos coinciden por completo. El pasaporte, el código de identificación. La palabra clave. Ella titubeó. Él dijo todo correctamente. Me apoyé en el mostrador para no caerme. Mis oídos zumbaban. El mundo se volvió irreal, como si lo estuviera viendo a través de un vidrio grueso. Muéstreme las cámaras, dije con una firmeza inesperada. La empleada dudó, pero al ver mi estado, llamó al gerente de la sucursal. Me llevaron a una pequeña oficina con monitores. Pusieron la grabación sin sonido, y lo vi. Estaba de pie junto a ese mismo mostrador con un abrigo gris, el mismo que reconocí al instante. Inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar al empleado. Su manía. Luego sacó una pluma, firmó los papeles, incluso sonrió. Vivo. No una sombra, no un fantasma.
Real. Sentí un frío recorrer mi piel. Si él estaba aquí, ¿a quién enterré? ¿El cuerpo de quien yace bajo la tierra fresca? Retiró todos los fondos, dijo en voz baja el gerente. Lo sentimos mucho. Actuamos según el reglamento. Ya no escuchaba. En mi cabeza giraban fragmentos de recuerdos, sus frecuentes viajes de negocios a Monterrey, las llamadas nocturnas, el repentino accidente automovilístico, el rostro desfigurado en la morgue al que apenas le di un vistazo. En ese momento, no pude mirar por más de un segundo. Creí en su palabra. Pero ahora el pánico crecía dentro de mí. Esto no era un error del banco. Era algo mucho más aterrador. Salí de la sucursal a la calle, sin sentir el suelo bajo mis pies. El aire parecía denso. La gente pasaba a mi lado, sin darse cuenta de que mi mundo acababa de ponerse de cabeza. Estaba vivo. Y eso significaba que todo su muerte, el funeral, mis lágrimas había sido un error monstruoso o una mentira bien planeada. No recuerdo cómo llegué a casa. Creo que caminé sin notar los coches, ni la gente, ni los semáforos. En mi mente solo resonaba una frase: estuvo aquí ayer. Ayer, mientras yo doblaba sus camisas, inhalando el olor que aún no se había desvanecido. Ayer, mientras me sentaba en la cocina mirando la silla vacía frente a mí. En casa todo parecía igual, pero ahora se sentía falso. Entré lentamente en la recámara, abrí el closet y me quedé mirando su ropa. El abrigo gris. No estaba. Recordaba perfectamente haber entregado su ropa a la morgue. Me dijeron que estaba muy dañada por el accidente y no podía ser devuelta. No insistí. No me importaba. Solo quería que esa pesadilla terminara. Ahora, revisaba frenéticamente los estantes. No solo faltaba el abrigo. Faltaban algunas camisas, el reloj que usaba casi todos los días. Abrí el cajón de la cómoda, vacío. Allí guardaba sus documentos, el pasaporte, la licencia de conducir. Tampoco estaban. Me invadió la comprensión, no fue un error. Fue planeado. Me senté en el borde de la cama e intenté recordar los últimos meses. Se había ido distanciando poco a poco, casi imperceptiblemente. Viajes de negocios frecuentes, nuevos socios de los que hablaba de forma evasiva. Conversaciones telefónicas tras las cuales se quedaba en silencio, mirando por la ventana. Yo le preguntaba. Él sonreía y decía que todo estaba bajo control. La semana antes del accidente estaba especialmente tenso. Una noche me desperté y lo vi sentado en la cocina, a oscuras. Frente a él había unos papeles. Cuando entré, los guardó rápidamente en una carpeta. Solo trabajo, dijo entonces. ¿Trabajo o un plan? Al día siguiente fui a la morgue al Semefo. El edificio gris me recibió con frío y olor a formol. El corazón me latía como si estuviera reviviendo aquel día terrible. El administrador me reconoció y frunció el ceño. Quisiera revisar los documentos del cuerpo que identifiqué, le dije. Claramente no se lo esperaba. ¿Pasa algo? Es posible que me haya equivocado. Poco después salió el jefe del departamento. Un hombre de unos 50 años con cara de cansancio. ¿Entiende que la identificación se realizó oficialmente?, preguntó. Lo entiendo, pero el rostro estaba muy dañado. Solo me lo mostraron unos segundos. Suspiró y aceptó buscar en el archivo. Pasamos a su oficina. Desplegó ante mí fotos e informes. Me obligué a mirar. El cuerpo estaba realmente desfigurado. En ese momento lo reconocí solo por su complexión y una cicatriz en el hombro. ¿La cicatriz? Recordé cómo mi esposo se había cortado de niño, y la marca le quedó de por vida. ¿Había una cicatriz?, pregunté. El jefe de departamento pasó una página. En el informe se indica, cicatriz característica en el hombro izquierdo. Izquierdo. Sentí que la sangre se me iba del rostro. La cicatriz de mi esposo estaba en el hombro derecho. ¿Puedo ver el cuerpo?, susurré. Dudó, pero asintió. Entramos en una sala fría. Una mesa de metal, una sábana blanca. Cuando retiraron la tela, se me cortó la respiración. El rostro seguía desfigurado, pero los hombros me acerqué.
La cicatriz estaba efectivamente a la izquierda. No era él. Las rodillas me flaquearon y me agarré al borde de la mesa para no caer. ¿Está segura de que los documentos no se confundieron? La voz del jefe sonaba preocupada. Este no es mi esposo, dije con firmeza. Me equivoqué o me hicieron equivocarme. Las palabras sonaron aterradoras. Si el cuerpo no era el suyo, entonces el accidente fue montado. Entonces desapareció a propósito. Salí de la morgue con la sensación de que la realidad se desmoronaba. En el coche me quedé sentada un largo rato mirando a un punto fijo. Luego saqué mi teléfono y abrí sus mensajes antiguos. Algunos chats habían sido eliminados, pero recordé un número que aparecía a menudo sin nombre. Lo marqué. Un tono, 2, 3, aló. Una voz masculina, desconocida. Me quedé en silencio. ¿Aló? ¿Quién habla? Finalmente exhalé. ¿Y usted quién es? Su voz se volvió cautelosa. Colgué. El corazón me martilleaba. Si era su cómplice, sabría que yo sospechaba algo. Por la noche revisé los papeles que quedaban en casa. En un viejo portafolio encontré una carpeta con contratos. Entre ellos, una póliza de seguro por una suma muy grande. Un seguro de vida. La beneficiaria, yo. Fecha de emisión, un mes antes del accidente. Ahora todo encajaba en un cuadro espantoso. Contrató el seguro, sacó el dinero de las cuentas, desapareció, dejándome como una viuda con un gran pago. ¿Pero por qué? ¿Para empezar una nueva vida o para esconderse de alguien? Estaba sentada en el suelo entre papeles esparcidos, y en mí crecía no solo la desesperación, sino también la ira. Me hizo llorar su muerte, me hizo pasar por el infierno de un funeral, mirar el rostro de un muerto desconocido y creer que era él. Si esto era un juego, había ido demasiado lejos. Y de repente lo entendí, ya no era la víctima. Si él decidió desaparecer, yo tendría que encontrarlo. No por el dinero, no por explicaciones, sino por la verdad. Al día siguiente me desperté con una extraña claridad. Las lágrimas se habían acabado. El pánico se había consumido. Solo quedaba un deseo frío y concentrado de llegar hasta el final. Si está vivo, lo encontraré. Y esta vez no podrá esconderse detrás de una mentira. Lo primero que hice fue ir a la compañía de seguros. En el vestíbulo olía a café caro y a muebles pulidos. La recepcionista sonrió al reconocer mi apellido. Reciba nuestras condolencias. Justo estamos preparando los documentos para el pago. Quiero suspender el proceso, dije con calma. Parpadeó, sorprendida. Disculpe. Hay razones para creer que hubo un error en la identificación del fallecido. Me llevaron con un gerente. Le conté todo, el banco, la grabación, la morgue, la cicatriz en el otro hombro. El hombre escuchaba atentamente, tomando notas. Si esto es cierto, dijo finalmente, estamos hablando de un fraude al seguro. Estamos obligados a pasar el caso a nuestro equipo de seguridad y a la policía. Adelante, respondí. Quiero que lo encuentren. La palabra a él ya no me causaba dolor, solo determinación. De la aseguradora, fui a la policía. El detective que antes me había mirado con compasión, ahora parecía mucho más serio. Puse sobre su escritorio una copia de la póliza y el informe de la morgue. La cicatriz en el otro hombro, repitió él, releyendo el documento. Esto es serio. Lo planeó todo, dije. El dinero, el accidente, el cambio de cuerpo. El detective se quedó pensativo. Ya teníamos información de que poco antes de su muerte, su esposo tuvo contacto con personas relacionadas con fraudes financieros. Quizás intentaba huir de deudas o de sus socios. O de mí, agregué en voz baja. Por la noche recibí una llamada. Un número desconocido. Miré la pantalla un largo rato antes de contestar. Lo descubriste rápido. Era su voz en el teléfono. Se me cortó la respiración. Estaba vivo, real. ¿Dónde estás?, pregunté. Eso no importa. Escucha con atención. No quería involucrarte. Todo se salió de control. Me estaban amenazando. Tenía que desaparecer y para eso,
necesitaba que enterraran a un desconocido. Mi voz temblaba de ira contenida. Y obligarme a mí a pasar por un infierno. Él guardó silencio por un segundo. Pensé que sería más seguro para ti. No, dije con dureza. Fue más seguro para ti. El silencio se hizo pesado. Puedo explicarlo todo, dijo finalmente. Veámonos una vez. Sin la policía. Cerré los ojos. Una parte de mí quería colgar. La otra, mirarlo a los ojos. Está bien, dije. Mañana en nuestro viejo café en Coyoacán. Aceptó y colgó. Al día siguiente llegué temprano. El café casi no había cambiado. Las mismas mesas de madera, el mismo olor a canela. Solíamos sentarnos aquí los fines de semana, haciendo planes, riendo. Ahora, el lugar parecía el escenario de la vida de otra persona. La puerta se abrió. Entró, miró a su alrededor y me vio. Todo dentro de mí se contrajo, pero permanecí inmóvil. Se veía cansado, demacrado. Pero era él vivo. Hola, dijo en voz baja, sentándose frente a mí. Me quedé en silencio. Todo salió mal, comenzó. Me involucré con gente a la que le debía mucho dinero. ¿Te amenazaron? Tuve que fingir mi muerte para ganar tiempo. ¿A costa de qué? Lo interrumpí. A costa de mis nervios, de mi vida. Desvió la mirada. Iba a volver cuando todo se calmara. ¿Y si yo hubiera cobrado el seguro? ¿Si hubiera empezado una nueva vida? Habrías aparecido de repente diciendo sorpresa. No respondió. Lo miré y de repente lo entendí, no se trataba solo del dinero o las amenazas. Se trataba de una elección. Él eligió la desconfianza, no la conversación, no una solución conjunta. Él eligió la mentira. La policía ya lo sabe todo, dije con calma. Levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? No voy a ser parte de tu plan. Por muy nobles que digas que eran tus intenciones. Detrás de él noté un movimiento. La puerta del café se abrió de nuevo. Entraron dos hombres de civil. Él lo entendió todo por mi mirada. ¿Me entregaste?, susurró. No, respondí. Te entregaste tú mismo el día que decidiste que yo no merecía la verdad. Los hombres se acercaron a nuestra mesa, mostraron sus identificaciones. Él no se resistió, solo me miró con reproche, con cansancio, quizás incluso con arrepentimiento. Cuando se lo llevaron, me quedé sentada, sola. En mi pecho no había triunfo ni alivio. Solo un vacío. Pero era un vacío diferente. No como el que sentí después del funeral. Aquel estaba lleno de mentiras. Este de verdad. Salí del café y respiré el aire frío. Mi vida ya no era la misma. El esposo que amé no murió en un accidente, sino en el momento en que decidió jugar a su propia muerte. Y ahora me tocaba aprender a vivir sin él de verdad.